Quiero leer el Salmo 65:2. Salmo 65:2. Oh tú que escuchas la oración, hasta ti viene todo hombre. Hemos empezado a hablar, hermanos, acerca de un medio de gracia que es la oración. La semana anterior tuvimos una introducción y hoy quiero que continuemos desarrollando este tema y vamos a hablar ahora acerca de la naturaleza de la oración. Y es muy evidente, hermanos, que muchos cristianos, como ustedes se habrán dado cuenta, muchos cristianos no oran, y si oran, oran muy poco. Y yo creo que es porque no conocemos muchas veces la naturaleza de la oración, no conocemos sus características, no sabemos cómo orar. Y el Señor recibió una petición de uno de sus discípulos y le dijo: Maestro, enséñanos a orar. Y veíamos que la respuesta del Señor fue una oración. Ante la petición de enséñanos a orar, la respuesta es una oración. Es decir, que a la luz de la palabra de Dios podemos entender que la manera de aprender a orar es orando. Es orando, viendo, pero cuando digo orando es que tenemos que ver los ejemplos bíblicos. Y el mayor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Vemos también, hermanos, que entonces, como es algo que se aprende, esto nos va a ayudar a eliminar el desaliento que hay por la oración. Muchas veces somos desalentados porque no entendemos algunos aspectos de la oración. Por ejemplo, una persona que conoce la soberanía de Dios puede llegar a verse desalentado por el hecho de que sabe, bueno, si Dios es soberano, entonces ¿para qué voy a orar? Y una persona, al entender que Dios es soberano, puede llegar a malentender la oración. Así que por eso necesitamos ser instruidos al respecto. Decía un predicador, un maestro, llamado Andrew Murray, decía: leer un libro sobre la oración, escuchar conferencias y hablar sobre ella es muy bueno, pero no le enseñará a orar. No se consigue nada sin el ejercicio. Necesitamos entonces ejercitarnos en la oración. Yo podría escuchar a un profesor de música tocar la música más bella durante un año, pero eso no me enseñará a tocar un instrumento. Entonces necesitamos, hermanos, ejercitarnos en la oración. Vamos a aprender principios, sí, pero estos principios deben de ser aplicados. Debemos de orar. La Biblia nos enseña principios de oración, los cuales estamos viendo en estas enseñanzas. ¿Qué decíamos la semana anterior para ir recapitulando, hermanos? Primero veíamos que la oración es un medio de gracia a través del cual podemos tener comunión con el Dios trino, con el Dios verdadero. Pero al mismo tiempo, a través de la oración, nosotros podemos obtener los beneficios que derivan de esta comunión que nosotros tenemos con Dios. También decíamos que la oración es algo que se espera del creyente. Veíamos algunos textos, por ejemplo, cuando oren, ya está dando por sentado el Señor que el cristiano debe orar. Por lo tanto, somos llamados a orar. También veíamos que no orar es pecado. No orar es pecado. Y también veíamos que no orar afecta nuestra comunión con Dios. Afecta nuestra comunión con Dios. Ahora, quiero que aprendamos de la palabra de Dios cuáles son esas características que envuelven la oración, cuál es su naturaleza, porque al entender la naturaleza de la oración, yo estoy seguro, hermano, que usted va a practicar la oración de una forma eficaz. Por eso es necesario que entendamos lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la oración, pero no solo nos quedemos con un entendimiento teórico de la palabra de Dios en cuanto a la oración, sino que apliquemos lo que la palabra de Dios nos enseña.
quiero hablar algunos puntos acerca de la naturaleza de la oración. En primer lugar, hermanos, debemos entender que la oración es de carácter espiritual. La oración es de carácter espiritual, inicialmente, ya que es la comunicación de toda la parte inmaterial del hombre con el Dios verdadero. Aquella comunión estaba perdida. Aquella comunión era imposible de tenerla porque, como veíamos anteriormente, el hombre nace en una condición de muerte espiritual. Efesios 2:1 nos habla al respecto, que nosotros en la condición natural venimos separados de Dios. Heredamos de Adán esa separación, esa culpa, esas consecuencias del pecado. Por lo tanto, si no es por la intervención del Espíritu Santo, nosotros no podemos tener comunicación con Dios. Entonces podemos decir que antes de ser regenerados, la comunicación con Dios era nula, no existía. Así que el primer y gran beneficio de la regeneración en el hombre es que ahora estamos habilitados para poder tener comunión con nuestro Creador, para poder tener comunión con aquel que nos ha salvado. Y ahora, en esta condición, podemos ser escuchados. Un pecador no es escuchado, no tiene comunión. En ese sentido es que Juan 9:31 nos dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. ¿Quiénes son estos? Los hijos de Dios. Entonces nos encontramos habilitados para poder orar, para poder tener comunicación con Dios, comunión con Dios y ser escuchados. En otra condición no es posible. Por más que diga una persona, yo hablo con Dios, una persona que no es creyente, Él me escucha, así que no se preocupe. No me diga de ir a la iglesia porque yo tengo mi relación con Dios. Él y yo nos entendemos, dice la gente. Pero ignoran lo que dice Romanos 8:8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así que este texto nos está indicando que bajo la condición de pecado, es decir, sin el temor de Dios, sin la obra del Espíritu Santo que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, nosotros simplemente no podemos ser escuchados. No podemos tener comunión con Dios. Es decir, sin la redención aplicada en el hombre, nosotros permanecemos en enemistad con Dios bajo la ira de Dios. Como dice Juan 3:36 y Romanos 5:1. Que tenemos amistad con Dios solamente cuando somos justificados. Así que todo aquel que es reconciliado con Dios no solamente está capacitado para poder orar y ser escuchado, hermanos, sino que también deseamos hacerlo. Por eso hágase la pregunta, ¿usted desea orar? ¿Usted desea tener comunión con Dios? Eso es lo que se espera de un creyente, que ore. ¿Por qué? Porque antes estaba muerto y ahora está vivo. Por lo tanto, puede orar, puede tener comunión con Dios. Por eso, en primer lugar, decimos que la oración es de carácter espiritual. Porque en otro tiempo nosotros no teníamos vida, pero ahora sí tenemos vida. Entonces la oración es algo espiritual, es algo que puede ser deleitoso para el creyente que ha sido regenerado. En segundo lugar, hablando de la naturaleza de la oración, esta, hermanos, se basa en la verdad. En aquel famoso pasaje que encontramos en Juan 4:23, donde nuestro Señor Jesucristo está hablando con la mujer samaritana, usted ya lo recordará, Jesús dice unas palabras muy importantes que indican el carácter de la adoración. ¿Cómo adora el verdadero adorador? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Es decir, el hombre que verdaderamente es adorador, lo hace en espíritu y en verdad porque todo su ser ha sido renovado. Todo su ser ha sido renovado. Toda adoración
parte de la revelación de la palabra de Dios. Esto nos lleva a pensar que la adoración tiene que tener un fundamento, y ese fundamento es la misma palabra. Aquella verdad que nosotros creemos y a la que nosotros nos aferramos, que es la Biblia. En otras palabras, no podemos adorar a Dios fuera de su revelación. Es lo que también llamamos el principio regulativo de la adoración. Adoramos como Dios nos manda que adoremos. Ahora, ese principio lo tenemos que traer a la oración. ¿Por qué? Porque la oración también es una expresión de adoración. Lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros oramos, entonces debemos basar nuestras oraciones en la verdad, en un entendimiento claro de la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros debemos aplicar nuestras oraciones basándonos en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿a quién nos dirigimos? A Dios. En nuestra oración decimos Padre nuestro. Debemos de conocer al Dios que nosotros oramos. Debemos también saber esperar en Cristo, saber esperar en el Señor. ¿Cómo nos dirigimos al Dios que nosotros le pedimos? Todo eso lo debemos aprender en la palabra de Dios. Por eso no puede ser que nuestra expresión de oración sea, por ejemplo, ordenándole algo a Dios. No le podemos ordenar a Dios. Yo tengo que saber cómo dirigirme a quien estoy pidiéndole, a quien estoy orando. También debemos de aprender en la palabra de Dios, hermanos, qué cosas debemos pedir y qué cosas no. También debemos aprender en su palabra cuál es la actitud que yo debo de tener. Entonces, todo eso, ¿a dónde lo encuentro? En la palabra de Dios. Por lo tanto, la forma en que yo oro debe de provenir de la palabra de Dios. Porque ahí nosotros encontramos una verdad, un asidero, un fundamento. Pero ahí está que de pronto las personas quieren orar de acuerdo a cómo se les da la gana. Pero existe la posibilidad que bíblicamente se nos da de pedir mal, de orar mal. Y eso es lo que muchas personas están haciendo hoy en día. Dicho de otra forma, hermanos, la oración no debe de estar inclinada o enfocada en un desborde de emociones, ni debe depender del sentir del hombre, como también no debe de hacerse de una forma plana y desabrida, anulando los afectos que nosotros tenemos. Es decir, que un extremo es dañino como el otro también lo es. Debemos de recordar en todo momento que no hablamos a la pared, que no hablamos a nuestra cama, que no estamos hablándole a la silla donde nos reclinamos, que no estamos hablándole al piso si usted se tiende en el piso para orar. Estamos hablándole a Dios. Estamos dirigiéndonos hacia Dios y es un privilegio dirigirnos hacia Él y Él nos escucha. Por lo tanto, debemos entender que la razón está involucrada. Yo debo de orar con entendimiento. Esto no significa un desborde de emociones ni anular las emociones o los afectos. A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:14. Vemos que está involucrada la razón y el entendimiento sin anular los afectos propios de nuestra humanidad. En 1 Corintios 14:14 dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y ese es el problema que hay hoy en día, un desbalance en estos aspectos que el apóstol Pablo está enseñando. Que muchas veces solamente hay emociones.
Solo hay afectos, pero no debe de haber solo afectos. Es como quererme presentar y hablar como yo quiera delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿lo que yo estoy orando es parte de la Biblia? ¿Es algo bíblico? ¿Es algo centrado en la palabra de Dios? Porque mis pensamientos no son mejores que los pensamientos de Dios. ¿Qué tal si mejor llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, a la palabra? Esto nos ancla a algo que ya vimos anteriormente. Y ahora, hermanos, yo quiero anticiparles que esta es una clave muy eficaz para la oración. Esto que le voy a decir. ¿Se acuerda que cuando vimos anteriormente el medio de la palabra de Dios, el medio de gracia, que fue la palabra de Dios, había un aspecto que tenemos que hacer con la palabra de Dios? Debemos de leerla, debemos de estudiarla, debemos de memorizarla, decíamos, y debemos meditarla. Y ahí, hermanos, encontramos una unión muy importante y muy especial entre la palabra de Dios y la oración. Yo lo puedo resumir en dos palabritas, así: medite y ore lo que medita. Medite y ore lo que medita. Una de las claves más importantes que podemos aprender esta mañana es que las oraciones más eficaces van a proceder de la meditación de la palabra de Dios. Las oraciones más eficaces van a proceder de la meditación de la palabra de Dios. Muchas oraciones que leemos en los Salmos son meditaciones, son el resultado de las meditaciones de los autores. Así que no cometa el error de orar sin antes meditar en la palabra de Dios. Porque solemos decir, bueno, es la hora de la oración, de un solo me arrodillo y empiezo a orar. No quiere decir que no funciona. Estamos hablando de que va a haber mayor provecho cuando usted medita en la palabra de Dios. Si usted está estudiando la palabra de Dios, la está memorizando, ¿qué tal si usted ora lo que está estudiando? ¿Qué tal si usted se ha encontrado con el Señor ahí en un texto y el Señor habla a su corazón por medio de la palabra? ¿Y qué tal si usted ora lo que usted está leyendo? Esto no es algo nuevo. Quiero leer una frase de William Bates, un ministro puritano. Dice, ¿cuál es la razón por la que nuestros deseos, como una flecha disparada por un arco débil, no llegan a su blanco? Solo esta: no meditamos antes de la oración. Entonces, muchas oraciones pueden llegar a ser infructuosas porque no están basadas en la palabra de Dios y no proceden de lo que meditamos de la palabra de Dios. Voy a leer otro. William Bridge decía, como es la hermana de la lectura, también es la madre de la oración. La hermana de la lectura se refiere a la meditación. Usted no solamente tiene que leer, tiene que meditar en la palabra de Dios. Así es la madre de la oración, en el sentido de que lo que meditamos va a generar naturalmente en el cristiano orar. Aunque el corazón del hombre esté muy poco dispuesto a la oración, si tan solo entra en la meditación de Dios y en las cosas de Dios, su corazón pronto dará como resultado la oración. Así que comience leyendo o escuchando, continúe con la meditación, termine con la oración. La lectura sin la meditación es infructuosa. La meditación sin la lectura es dañina. Meditar y leer sin orar por ambas no da bendición. Entonces, cuando vimos esto, si ustedes recuerdan, empezamos con la lectura. Y decíamos, la lectura es como esa llave que nos abre la puerta. Pero después viene el estudio, después viene la memorización, después viene la meditación. Necesitamos meditar en la palabra de Dios.
Y a partir de ahí, hermanos, va a surgir una gran bendición para nosotros en cuanto a la oración. Así que profundizo un poco en esto, hermanos, porque a mí, en lo personal, me ha ayudado mucho. Yo considero que también a usted le va a ayudar mucho. Si usted tiene dificultades para orar, porque el Señor conoce y el Señor comprende esas dificultades. Él les dijo a los discípulos, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor comprende su debilidad, pero tenemos las armas entonces para luchar contra esto que nos afecta. Entonces, realmente, hermanos, la oración es un medio, pero cuando nosotros oramos y entendemos que nuestras oraciones derivan de la palabra de Dios, entonces hay mayor provecho, mayor eficacia en la oración. En tercer lugar, hermanos, la oración es de carácter dependiente de Dios. La oración depende de Dios. Vemos entonces que la oración es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Cuando nosotros venimos a la vida cristiana por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, cuando Él nos ha salvado, entendemos que es un don de la gracia de Dios el poder orar. Así que como es un don de la gracia de Dios, como es un medio que el Señor facilita, entonces al mismo tiempo entendemos que no depende del hombre, depende de Dios. Entonces, sumado a lo anterior, debemos entender que en la oración se involucra el Dios Trino al que nosotros adoramos. Vemos aquí, hermanos, que está el que ora. Vemos que está el contenido de lo que oramos. Vemos aquí el que hace posible la oración. Vemos a quién se dirige la oración y esperar resultados de la oración. ¿Quién ora? ¿Dios o el creyente? El creyente es el que ora. ¿Qué oramos? Oramos según la palabra de Dios. Por eso lo hacemos en espíritu y en verdad. Necesitamos ese fundamento bíblico en nuestras oraciones. Ahí es donde está el poder, en la palabra de Dios. Y está el poder en el Espíritu Santo que obra en el creyente. Y es ahí donde vemos la mediación del Espíritu Santo. Y vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se dirigen las oraciones? Al Padre. El resultado es la respuesta que Dios da. Así que claramente, hermanos, nuestras oraciones o la oración del verdadero creyente es trinitaria. La oración comienza con un corazón humilde, con un corazón necesitado y en ocasiones angustiado, que se acerca a la fuente de todo gozo, que se acerca a la fuente de todo poder, a la fuente de toda ayuda verdadera, a nuestro Dios. Él es el que escucha a todo aquel que se humilla delante de Él. Como hemos leído esta semana en las lecturas que tenemos del programa de lectura que llevamos, leíamos por ahí que Él es el que se deja ser hallado. Él es el que se deja ser encontrado de todos aquellos que le buscan con un corazón sincero. Así que según la verdad bíblica, en cuanto a la oración, estas deben ser dirigidas hacia Dios, no a un ídolo. No oramos a los santos, no pedimos a los llamados santos, no pedimos a ninguna persona, solo pedimos a Dios, buscamos a Dios. De esto voy a hablar 3 aspectos en relación a la Trinidad. En primer lugar, ¿a quién va dirigida nuestra oración? Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:9, ustedes pues oren de esta manera, Padre
nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo 26:39 dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces, ¿a quién van dirigidas las oraciones? Oramos al Padre. Ese es el modelo bíblico que nosotros podemos ver acá. Ahora, ¿por qué? Porque en la relación intratrinitaria que nosotros vemos, todas las cosas proceden del Padre. Por lo tanto, oramos hacia Él cuando oramos. Ahora, esto no elimina o no quita deidad al Espíritu Santo ni al Hijo. En 1 Corintios 8:6 dice, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Entonces, vea esta relación que hay. Del Padre proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Pero cuando habla de Cristo, dice, ¿por quién son? Entonces, hay un orden y una relación que hay ahí intratrinitaria en la cual nosotros, a veces se le llama esa economía trinitaria, esa relación que existe, pero que esa relación no elimina o no quita o no anula deidad. El hecho de que Cristo esté orando al Padre no está quitándole deidad a Cristo, sino que nos está diciendo que ese Dios al que nosotros adoramos posee un orden y posee una forma de relación a la cual nosotros también nos apegamos. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Así que al dirigirnos al Padre, según este orden trinitario, como las tres personas que vemos en este orden trinitario, así nosotros nos dirigimos al Dios verdadero. Es decir, si yo me dirijo al Padre, yo me estoy dirigiendo al Dios verdadero, al único Dios, porque hay en ellos una armonía eterna y perfecta. Y los tres son un solo Dios, distinguidos por personas, pero hay un solo Dios. Entonces, en Hechos de los Apóstoles, dice, mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Esta es la única ocasión que nosotros podemos ver una oración dirigida hacia Cristo, de lo cual nosotros entendemos que no es que Esteban estaba pecando, pero el patrón bíblico que nosotros vemos es en dirección al Padre. Ahora, ¿qué pasa con el Hijo? En Juan 14:14 dice, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. En Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Ojo acá, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Luego Efesios 5:20 dice, den siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Entonces, ¿cuál es el patrón que debemos de seguir? Orar al Padre. Orar al Padre. Ahora, ¿qué pasa con el Hijo? Debemos orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el patrón que vemos. Ese es el modelo que se nos está enseñando. Entonces, orar en el nombre de Jesús, ¿qué significa? Significa reconocer la autoridad de Cristo y su papel como mediador, que es lo que el apóstol Pablo y los apóstoles han buscado, que entendamos esta función
que desempeña el Hijo como mediador. Él es el mediador. Él es el mediador. Entonces, orar en el nombre de Cristo no es, hermanos, de una forma como decir, para que sea válido, voy a decir en el nombre, como que es una frase, una expresión que nada más se dice por decir. No, no es una frase que se dice por decirse. Es una expresión que reconoce la mediación del Hijo. Es una expresión que reconoce que yo no me estoy acercando al Padre por mis propios medios, sino que es una expresión que está diciendo, yo me estoy acercando al Dios verdadero a través de la obra mediadora del Señor Jesucristo. Sin Él no hay manera de que usted y yo seamos escuchados. Si usted quita a Cristo de en medio, solo hay ira para usted, ira para mí. Solo hay maldición. Pero estando Cristo de por medio, entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Por eso decimos en el nombre de Cristo. No es una expresión fetichista, no es una expresión burda. No, hermanos. Decir que nos acercamos en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, es reconocer su obra salvadora, porque sin Él nada podemos hacer. Ahora también nos acercamos en la oración con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos con la ayuda? Veamos qué es lo que la Biblia nos indica respecto al Espíritu Santo. Porque la Biblia no ha callado al respecto, sino que la Biblia enseña mucho. Dice en Efesios 6:18, dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Judas 20. Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Romanos 6:26. Miren lo que dice esta función y esta labor preciosa que hace el Espíritu Santo. ¿Cuántas oraciones hemos hecho mal nosotros? Muchas. Pero sabe, aquí vea la función, el ministerio del Espíritu Santo. Dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles o inefables, es decir, que no los podemos expresar, nosotros no los podemos entender. Usted no sabe esa forma en la cual el Espíritu Santo llega y obra y habla delante del Padre. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta cómo la oración es trinitaria? Y cada uno en esta relación desarrolla sus funciones propias. Y que ninguno quita deidad a otra persona de la Santa Trinidad. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien alienta nuestras oraciones. Él nos lleva a orar. Él nos ayuda. Oramos con la ayuda del Espíritu Santo y es Él quien da poder a la oración sincera. Tal vez la mejor manera de entender entonces el papel de la Trinidad en la oración es esta. Oramos al Padre a través por la obra de nuestro Señor Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo. Oramos al Padre a través del Hijo por el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Él es quien nos ayuda.
Así que los tres son participantes activos en la oración del creyente. La oración, por lo tanto, debe tener una estructura trinitaria y sigue el orden de autoridad en esto que se le llama economía trinitaria. Es decir, cuando nosotros oramos al Padre, no estamos diciendo que Él es más Dios que el Hijo. No estamos diciendo eso, sino que estamos diciendo que comprensivamente y de forma reverente, nosotros nos acercamos al Dios verdadero entendiendo que hay un orden en la Trinidad, el cual respetamos y aún nos sometemos en nuestras oraciones. Entendiendo estas funciones, nosotros no podemos decir, Espíritu Santo, te doy gracias porque moriste en la cruz, porque el Espíritu Santo no murió en la cruz. No podemos decir, el Espíritu Santo fue concebido por obra del Hijo en María. No, porque eso no es lo que dice la Biblia. ¿Se da cuenta cómo las oraciones tienen que estar subordinadas a la palabra de Dios, a la verdad? O gracias Espíritu Santo porque has enviado al Padre. No, no es eso lo que nos dice la palabra. Entonces debemos nosotros apegarnos a estas verdades que nosotros consideramos a través de la palabra de Dios. Y aunque Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios, debemos procurar que nuestras oraciones se apeguen a estas verdades, siguiendo el principio regulativo de la adoración, porque hay distinción de personas en sus funciones. Entonces, eso es lo que debemos buscar, que nosotros oremos de esa manera. Decía un pastor presbiteriano que está vivo, es un pastor actual, se llama John Payne, y él escribió, no está mal, por supuesto, en ocasiones orar directamente a Jesús o al Espíritu Santo. Hacerlo así enfatiza la personalidad divina de la segunda y tercera personas de la Trinidad. Sin embargo, el patrón de la Escritura al cual nosotros nos apegamos es orar al Padre a través del Hijo en el Espíritu. Este patrón bíblico acentúa los contornos ricos e instructivos del Evangelio de la gracia. Entonces, nuestro deseo es apegarnos a eso. Oramos al Padre por medio de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Recapitulemos entonces. La oración es inicialmente algo espiritual. La oración se basa en la verdad. Y la oración es trinitaria. Y por último, hermanos, la oración se expresa en 5 maneras. En 5 maneras. Hay varios tipos de oración en la Biblia. Y debemos de identificar cada una y orar de esa manera. Hay diferentes tipos de oración. Yo voy a señalar solamente 5. En primer lugar, la oración de arrepentimiento y confesión de pecados. En segundo lugar, la oración de acción de gracias. En tercer lugar, la petición. En cuarto lugar, la intercesión. Y en quinto lugar, las oraciones de adoración. Entonces, estas veámoslas como formas de expresión de la oración. En primer lugar, la oración de arrepentimiento. Hermanos, la oración de arrepentimiento y confesión de pecados es fundamental para todo creyente. Una persona que ha sido regenerada está habilitada por el Espíritu Santo para identificar que es pecador, se arrepiente de sus pecados, confiesa sus pecados y se arrepiente de sus pecados. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Solamente el creyente. El arrepentimiento es un acto de reconocimiento del pecado. Ahí la persona expresa su deseo de no continuar pecando más. Ese es arrepentimiento. Reconoce que obró mal y no quiere seguir haciéndolo.
Y la confesión de pecado es el reconocimiento de que hay pecado y lo dice delante de Dios. He pecado. He pecado. Entonces, debemos entender, hermanos, que cuando nosotros pecamos, usted y yo podemos orar confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Hay varios ejemplos. Ahora, yo le quiero dar pocos. Nada más 2 ejemplos. Tenemos la oración de Daniel. En Daniel 9:4 dice: oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Sigue la oración, pero vea usted, él está expresando que han pecado. Él no dice, han pecado, han desobedecido, han transgredido la ley. Él dice, hemos pecado. Él se incluye. Ahora, como leíamos anteriormente, Nehemías, también en Nehemías 1:4, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Y aquí va la oración. Y dije, te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. La misma expresión, ¿no?, de Daniel. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti, día y noche por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos procedido perversamente y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Él está confesando el pecado. Esa es una oración de arrepentimiento y confesión de pecados. Así que a través de la confesión, hermanos, ¿qué hacemos? Reafirmamos que Cristo ha perdonado nuestros pecados. Eso hacemos. Reafirmamos que somos justificados delante de Dios. Es posible ver entonces y experimentar una restauración diaria en nuestra vida, que va acompañada de gozo. Si hay tristeza por el pecado, con la confesión de pecados, con el arrepentimiento, una oración de arrepentimiento y confesión trae gozo finalmente. Porque entonces nos acordamos que la obra que Cristo hizo en la cruz fue perfecta y todos nuestros pecados fueron pagados. Luego, la acción de gracias, la oración de acción de gracias. Aquí esta oración, aunque muchas veces es tenida de menos, realmente es importante. Porque reconocemos la acción y la actividad bondadosa de parte de Dios en la vida del hombre. Es decir, que Dios está presente en todas las circunstancias. Es una expresión de agradecimiento hacia Dios por lo que hace a nuestro favor. Es tan importante, hermano, que encontramos en todas las Escrituras esta expresión de acción de gracias. Por ejemplo, Levítico 7:11 se nos habla de sacrificios. Hay sacrificios de acción de gracias. El 22-29 de Levítico nos habla de acciones de gracias. El deseo del salmista de entrar por las puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, dice. Tan importante es que si usted nota en Nehemías 11:17, dice, Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf,
que era jefe para comenzar la acción de gracias en la oración. Para comenzar la acción de gracias en la oración. Porque debemos agradecer a Dios por todas sus bondades. Un corazón agradecido es la mejor medicina contra la amargura. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque Dios nos llama a que demos gracias. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ya ve que no solo es pedir, hermanos, también tenemos que agradecer, tanto que agradecer. Que Dios nos ayude a tener un corazón agradecido, para que nuestras oraciones desborden de agradecimiento, glorificando al Señor. Luego está la petición. La petición, que es la que a muchos les gusta, porque solo quieren pedir. Ahora, ¿es válido pedir? Sí, claro, pero hay que pedir bien. La oración de petición se encuentra también en toda la Escritura, y esto es lo que más debería de persuadirnos también a orar, porque tenemos tanto que pedir. El Señor alienta el pedir en Mateo 7:7. Él dice, pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abre. Entonces, en la segunda mitad de la oración con la que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que le dijeron, enséñanos a orar, que es el Padre Nuestro, ahí vemos que consiste en peticiones. Leemos, danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, nuestras deudas. No nos dejes caer en tentación. Esas son peticiones. Por lo tanto, debemos entender que sí podemos pedir a Dios. Algunos pueden decir, bueno, ¿acaso no dice la Biblia en Mateo 6:8 que Él ya conoce lo que vamos a pedir, que Él ya conoce nuestras peticiones? Por lo tanto, no es necesario pedir, puede decir alguien. Sin embargo, Cristo mismo nos está diciendo que pidamos. Y Cristo mismo pidió, rogó al Padre. Entonces, ¿qué entendemos acá, hermanos? Que debemos de pedir. ¿Cómo debemos abordar esto correctamente? Hermanos, repito, la oración es un medio. Dios ha determinado obrar utilizando ese medio. Pero Dios puede obrar, como dice la confesión, Dios puede obrar sin esos medios. Claro, pero Dios ha determinado que oremos. ¿Puede usted cuestionarle a Dios? Señor, qué incongruente eres, Señor, si tú dices que eres soberano. ¿Y para qué voy a orar? Es un mandamiento. Ore. ¿Acaso no tenemos esa disyuntiva en nuestra mente? Y estamos, pero si el Señor es soberano, ¿para qué voy a orar? Va a la oportunidad laboral, al negocio. ¿Para qué voy a orar si el Señor ya sabe si me lo va a dar o no? Ore. El Señor se lo manda. Ore. Es el medio que Él ha utilizado. Sino porque ante estas grandes hazañas que encontramos acá, Nehemías, por ejemplo, yo le decía la semana anterior que todo lo que vemos a partir del capítulo 2 de Nehemías, vemos que es la contestación de la oración que él hizo en el primer capítulo. Entonces Dios obra. ¿Lo iba a hacer el Señor soberanamente? Sí, claro. Pero Él manda a sus hijos que oremos. Usted puede tener dinero ahí, puede tener
el refrigerador lleno de comida, dinero en la bolsa, dinero en el banco. Pero usted siempre ora: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque no es un asunto de lo que yo soy o de lo que yo tengo, es un asunto de lo que Dios es y ha determinado. Él aún así es nuestro proveedor. Así que debemos orar, pero aquí viene un pero muy importante, hermanos. Como hemos dicho antes, oramos según la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, debemos de aprender a pedir, porque Santiago 4:3 dice: piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Entonces aquí no es que yo puedo venir a pedir lo que se me ocurra, sino que yo debo de pedir estando dentro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está expresada en su palabra. No debemos de creer que la oración ha sido dada para expresar nuestros deseos banales y pasiones desenfrenadas. O dicho de otra manera, no debemos de pedir cosas pecaminosas, absurdas ni vanas. Dice nuestra confesión en el capítulo 22, párrafo 4, la oración ha de hacerse por cosas lícitas y a favor de toda clase de personas vivas o que vivirán más adelante, pero no a favor de los muertos, ni a aquellos de quienes se pueda saber que han cometido el pecado de muerte, como lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona que no entiende el aspecto de las cosas lícitas nos pide a nosotros que oremos por algo que sabemos que es lícito? ¿Vamos a orar por ello? No, porque esa oración no va a ser escuchada, porque esa oración va a ser pecaminosa. Es como orar porque, no sé, un asalto nos salga bien en el banco, ¿no? Para que podamos robar mucho dinero y vamos a traer aquí el diezmo, vamos a traer aquí la ofrenda. Eso no, hermanos, es ilícito. O como una persona que ora para que la persona que le gusta y quiere casarse con él, ya está casada, entonces dice: oro para que ese matrimonio se destruya y yo me quiero quedar con el hombre o me quiero quedar con la mujer. Eso es ilícito. Es orar en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, no se puede orar por eso. Como muchas personas oran y ponen peticiones delante de Dios que son absurdas, porque no entienden que tiene que orarse bajo los parámetros bíblicos. Hubo un tiempo en el cual se creía que la televisión era el cajón del diablo, ¿no? Y entonces yo escuché a un hermano que decía: yo oro para que las televisiones de todo el mundo se arruinen. Y él me lo decía de forma seria, él oraba por eso. Entonces, a veces hay cosas que son absurdas, que la gente hace. ¿Por qué? Porque no están sometiendo sus oraciones a la palabra de Dios. Por lo tanto, pida según la voluntad de Dios. Pida dependiendo de la palabra de Dios. No pida por cuestiones ilícitas, pecaminosas y absurdas, porque ninguna de esas oraciones será escuchada de parte de Dios. También la intercesión es la otra manera, que esta está relacionada a la anterior. Pero ¿cuál es la diferencia? Hermanos, necesitamos orar por otros. No solo oramos por nosotros mismos. Ya va a ver que si usted se pone a pedir por cada uno de nosotros, no va a estar orando menos de 45 minutos. Ore por su hermano. Las oraciones personales que hacemos, estamos pensando en nosotros, tal vez nuestra familia más cercana, pero es necesario orar, intercediendo. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, Moisés intercedió por Israel. Cristo Jesús intercede en Juan 17 por sus discípulos, por nosotros, estando ahí incluidos. Y Él sigue intercediendo por su pueblo. Pablo pide también que oren por Él, para que Él pueda llevar el Evangelio. Y Santiago 5:16 nos dice que oremos los unos por los otros. Por lo tanto, es necesario que intercedamos. Y es una preciosa imitación de nuestro Señor Jesucristo.
Esta, hermanos, es una de las mayores muestras de amor que usted puede hacer por su hermano, que usted puede hacer por su familiar inconverso. Siga orando por su familiar inconverso. Siga orando por su familiar, por su primo, su tío, su prima, su hermana, sus hijos que no son inconversos. Hay que seguir orando para que el Señor obre. Oramos para que los impíos vengan a la verdad. Oramos para que el creyente sea fortalecido en la fe. Aquel que ya vino al camino de la verdad, para que el Señor lo mantenga en la fe. Y por último, la oración, la adoración. La oración de adoración tiene el objetivo de exaltar a Dios y es una respuesta reverencial a las verdades que nos son reveladas en las Sagradas Escrituras en cuanto a Dios, hacia su magnificencia. Las oraciones de adoración y alabanza deben ser parte natural de nuestras oraciones. Te alabo, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres todopoderoso, porque no hay otro Dios como tú, porque solo en ti, Señor Jesucristo, hemos hallado salvación. Qué hermoso orar y exaltar al Dios que nosotros adoramos. David dice en el Salmo 145:3, grande es el Señor, digno de ser alabado en gran manera y su grandeza es inescrutable. Por lo tanto, como Él es digno, debemos de orar de esa manera. Nuestras expresiones de adoración deben de exaltarle a Él. En Apocalipsis 5:12 dice, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. En Isaías 25:1 dice, oh Señor, tú eres mi Dios. Te ensalzaré, daré alabanzas a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde tiempos antiguos con toda fidelidad. Y exaltamos el poder de Dios de ejecutar sus promesas. También 2 Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es exaltar a Dios. Le adoramos por lo que Él es, porque Él es digno. Así que, hermanos, estamos llamados a orar de esta manera y proclamar estas verdades en cada oración. A través de nuestra oración de adoración, nosotros sabemos que hay deleite en el Señor, porque Él desea recibir la adoración de sus hijos. Aquello que el mundo no puede hacer, Él lo debe de recibir de sus hijos. Y en eso Él se deleita. Al mismo tiempo nosotros debemos deleitarnos adorándole por su plan redentor, por su poder en sostener la tierra, por salvarnos a nosotros, por concedernos una iglesia, por concedernos la vida eterna. Así que, hermanos, estas son formas que tenemos para orar, las cuales debemos atender hoy. Y culmino con esto, hermanos, con 5 aplicaciones importantes. En primer lugar, hermano, cultive una vida de oración. ¿Quiere aprender a orar? Ore. Lea la Biblia, lo que la Biblia dice respecto a la oración, aplíquelo. No deje de orar, hermano. No deje de orar, siga orando. Es que Cristo ya me salvó, sí, ya lo salvó, pero siga orando, porque es el medio que Dios ha dejado establecido. Yo le doy el consejo de que establezca tiempos específicos durante el día para orar. Yo no le puedo imponer que ore a las 4 de la mañana, ni que ore a las 10. Es usted. Usted va a determinar esos momentos, es parte de su intimidad con Dios. Son cuestiones íntimas, que no son impuestas. Es usted estar a solas con Dios. Veo en la palabra de Dios que Cristo
oraba en la noche, mucho en la noche. No es que solo oraba en la noche, es que oraba mucho en la noche. Probablemente a usted no le funcione en la noche y sea preferible en la mañana. Búsquelo. Probablemente en la hora del almuerzo es por su trabajo, pero busque del Señor. O tiene otra hora, pero hágalo, empiece a orar. No es posible que estemos perdiendo todas estas bendiciones de parte de Dios por no ser diligentes en la oración. No puede orar media hora, no puede orar ni siquiera 20 minutos. Pues intente orar lo que alcance a orar. Pero luche, batalle con su carne, porque su carne no quiere orar. Y el Señor comprende eso. Por eso dice 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. No se detenga, siga orando. En segundo lugar, ¿qué aprendemos de todo esto? Hermanos, basemos las oraciones en la palabra de Dios. Basemos nuestras oraciones en la palabra de Dios. Atiende el consejo de meditar en la palabra de Dios y luego orar. Medite la palabra de Cristo y ore lo que está meditando. Lea la palabra del Señor. Use los pasajes bíblicos para estructurar sus oraciones. Lea la oración de Ana. Lea la oración de María. Lea las oraciones de David. Lea las oraciones de nuestro Señor Jesucristo. Las oraciones de Pablo. Encontramos en la palabra de Dios grandes ejemplos. Pero basemos nuestra oración en la palabra de Dios. No vengamos a inventar nada, sino basemos nuestras oraciones en la Biblia. Por eso es que 1 Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quiere que el Señor le oiga? Ore según la voluntad de Dios. Esa está expresada en su palabra. En tercer lugar, practique la oración de confesión y arrepentimiento. Nada nos puede separar del amor de Dios. Si somos hijos y pecamos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero practique la confesión de sus pecados. Reconozca, confiéselos regularmente para que usted tenga una comunión y una relación con nuestro Dios de forma limpia y sincera. Esto le ayudará mucho a tener en su corazón humildad y a experimentar constantemente el perdón de nuestro Dios. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En cuarto lugar, interceda por otros. Ore por su hermano. Ore por su pastor. Pida por otros pastores. Pida por la iglesia. Pida por su vecino. Sí, ese que tanto problema le causa. Ore por él. Ore por ese jefe insoportable a veces. Ore por el dueño de la empresa donde trabaja. Si usted tiene empleados, ore por sus empleados. Pida por ellos, pida por su conversión. ¿Qué tal si ora por su familiar, aquel que usted ya tiene 10 años, 15 años de venirle hablando y no entiende? Siga orando por él. Ore por el presidente. Ore por los funcionarios públicos, ministros, alcaldes, diputados. Cualquier persona que desempeña un puesto en el gobierno necesita de Dios. Ore por su conversión. Ore por la economía del país. Ore por la seguridad del país. Ya ve que tenemos tanto que pedir. Entonces pidamos por otros. Pidamos por otros. En forma muy especial, ore por cada uno de los hermanos de la iglesia. En sus oraciones recuerde a cada uno. Escriba los nombres. Si hay peticiones específicas de cada uno, escríbalas y pida por ellas.
Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo puede mucho. Difícilmente usted va a aborrecer o va a odiar a aquellos por los que usted está orando. Así que ore por ellos, ore por nosotros, ore por todos. Y finalmente, enfóquese en la adoración. Vea que la oración es también adoración. Y dé gracias a Dios en sus oraciones. Reconozca la grandeza y la bondad de Dios en su vida. Y exprese agradecimiento al Señor. Glorifíquelo por lo que Él ha hecho. Y Dios le ayudará así a mantener un corazón humilde. Porque cuando usted reconoce la obra de Dios, usted se está quitando de en medio. Usted está diciendo, todo lo que tengo no es por mí. Todo lo que Dios me ha dado no es por mí. Todo lo que Cristo ha hecho no es por mí. Me quito de acá. Y Él tiene entonces la preeminencia en todo. Así que Filipenses 4:6 nos dice, no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones y denle gracias. Estas aplicaciones prácticas, hermanos, nos pueden ayudar a vivir una vida de oración más rica y más abundante, que vaya alineada con los principios bíblicos que encontramos en la palabra de Dios. Oremos.